Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Hay un tema de fondo que es muy importante en este contexto, digamos, de hoy en el país, y es lo que tiene que ver con los terrenos que se denominan baldíos y las reclamaciones sobre estos terrenos. Para hablar de este tema, que es un tema que requiere una especialización y un conocimiento a profundidad, vamos a tener dos invitados expertos en el asunto. Uno de ellos es la profesora Juanita Villaveses Niño, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Profesora Villaveses, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias, buenos días. También nos acompaña el profesor José Alfonso Balbuena Leguízamo, quien es abogado, magíster, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y es docente e investigador universitario en temas de Derecho Agraria y Ruralidad, y es miembro de la Unión Mundial de Agralistas Universitarios. Profesor Balbuena, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Yo quisiera iniciar esta conversación con ustedes con una pregunta pues básica para los que nos conocemos el tema a profundidad. ¿Qué es un terreno baldío, Juanita? Pues un terreno baldío, digamos que no desde el punto de vista jurídico, son esos terrenos que todavía le pertenecen al Estado. Entonces, técnicamente, pues son terrenos que no han sido, digamos que la propiedad sigue en manos del Estado y no han sido adjudicados o pues adjudicados que empiece a tener como la función de propiedad privada o la lógica de propiedad privada. Claro, eso tiene una cantidad de detalles en términos jurídicos, pero básicamente es la tierra que le queda al Estado para ver de qué manera pues la utiliza en función de las necesidades que tenga. Alfonso, pero es terrenos que no han sido adjudicados, son terrenos que no pertenecen a nadie y por tanto pertenecen a la nación y por tanto pertenecen al Estado, son terrenos que están abiertos a la disputa, a la frontera agraria. ¿Qué clase de terrenos son? Podríamos decir que los bienes baldíos básicamente son bienes públicos que pertenecen a la nación, que se encuentran dentro del territorio de la nación y que tienen unas características que son imprescriptibles y son inembargables y igualmente son inalienables. Esas son tres características particulares, pero además son bienes adjudicables. Son bienes adjudicables a través de un título traslaticio de dominio que lo otorga en este momento la Agencia Nacional de Tierras. Son bienes adjudicables, diríamos también, principalmente a población de escasos recursos, sin tierra. Juanita, desde la perspectiva económica, ¿qué representan los terrenos baldíos? ¿Son importantes en términos de producción económica, en términos de producción agraria? ¿No lo son? ¿Esto es un mito? ¿Qué son? Pues hay que tener en cuenta, digamos, cómo ha sido la historia de los terrenos baldíos. O sea, si uno mira en Colombia desde que nos independizamos, empezamos a utilizar los terrenos baldíos de alguna manera, o sea, el Estado los empezó a adjudicar pensando en un primer momento pues para resolver un tema fiscal, o sea, tener una deuda pública. Entonces era una forma, digamos, de ir reduciendo su deuda pública a cambio de terrenos baldíos con la intención de empezar a hacerlos más productivos. Bueno, no ocurrió muy fuerte en un primer momento, se adjudicaron principalmente en el Canal de Panamá, lo cual hizo productivo, digamos, toda la zona, no el Canal de Panamá, hizo productivo, digamos, Panamá, pero no nuestro territorio actual. Más adelante, en el siglo XIX, empieza un proceso de expansión de la frontera agrícola sobre terrenos baldíos. Entonces, claramente sí tiene un vínculo con unas necesidades económicas de la población, en una población, digamos, que empieza a crecer, que necesita ocupar tierra pues, para poder trabajar y empieza a expandir esa frontera agrícola. Y eso va a ser un proceso que se da pues hasta nuestros días, o sea, la expansión de la frontera agrícola es muy fuerte en el siglo XIX hacia ciertas regiones y en el siglo XX se empieza a mover hacia otras regiones del país. Entonces hay una relación primero con la frontera agrícola y cuando uno está expandiendo la frontera agrícola pues obviamente está poniéndola a producir. Entonces sí hay un vínculo, digamos, con un uso productivo de la tierra que se vincula por un primer momento una necesidad de la población, pero por otro lado con esas posibilidades del ciclo exportador. Entonces el café se va a vincular, pues, digamos, a todos esos terrenos baldíos y más adelante hay otras zonas que se van a empezar a producir en palma, cacao o también en pancoger. Es básicamente sí tiene un vínculo productivo. La pregunta es ¿qué tanto es productivo? Pues ahí sí va a cambiar pues, dependiendo de las regiones y de las posibilidades. Pero claramente pues, el terreno baldío una vez empieza a colonizarse, entonces empieza a haber una producción, pues obviamente hay un vínculo productivo. Ya en ese momento empiezan las reglas de juego para que el baldío pase a ser adjudicado, es decir, de eso viene en este momento pues la Agencia de Tierras, pero históricamente hay un proceso de reconocimiento a quienes han ocupado esos terrenos baldíos y en principio uno esperaría
que en la medida en que se formaliza el uso de esa tierra, pasa de ser, digamos, como una propiedad incierta a ser una propiedad privada, o con unas condiciones pues, para quien la está utilizando, pues tenga como más incentivos para aumentar la producción. Entonces, claro, tienen una participación importantísima. Y lo otro que le quería decir es que si pensamos en todo lo que ha sido la historia, digamos, de la República, los 200 años que tenemos, se ha adjudicado alrededor de 27 millones de hectáreas. O sea, es un número importantísimo, más o menos según el censo agropecuario, estamos hablando de que 50 millones de hectáreas son propiedad privada. Estamos diciendo que más del 50% de la propiedad privada rural en Colombia tiene origen en la adjudicación de baldíos. Entonces, claro que tiene un peso importantísimo en este momento, pues ese proceso de haber adjudicado baldíos en el país. Alfonso, en ese contexto, el terreno baldío está en el centro de un conflicto muy importante, es decir, tiene que ver con los procesos de violencia, la expansión de la frontera agrícola, la conquista de esos terrenos baldíos y la ampliación de la frontera agrícola, todo lo que está en el contexto, además de lo que se supone es una gran parte, por ejemplo, del proceso de paz entre el Estado y las FARC, y todo lo que está en ese contexto. ¿Qué significa o en qué estamos frente a los terrenos baldíos hoy? Los terrenos baldíos significan una posibilidad grande de hacer reforma agraria. No es el único instrumento, no es la única fuente para hacer reforma agraria. Pienso yo que todo lo que quedó establecido en reforma rural integral, en el proceso de paz, podría llegarse a convertir en una reforma agraria progresista. Aquí no ha habido reformas agrarias radicales, pero sí considero que todo lo que se concibió como reforma rural integral, el Banco de Tierras para la Paz y todo esto, es una posibilidad amplia, pero es una posibilidad que en este momento la vemos lejana. La vemos lejana por lo que está concebido en el Plan Nacional de Desarrollo, está desarticulado el tema de la reforma agraria. Aquí en el país no ha habido reforma agraria, sino digamos muy por encima, ¿cierto? El tema de la redistribución de la tierra no ha sido realidad acá. Es un tema, por supuesto, que pasa por todos los elementos de violencia del país, y nos preguntamos por qué la importancia de los baldíos. Y si vemos que allí están las grandes corporaciones internacionales, grupos económicos de explotación de la tierra, si allí están los grandes acaparadores, si hay procesos de extranjerización de la tierra que también están interesados en los baldíos, entonces decimos tienen una alta importancia que hay que mirarla con mucho detalle. Sin embargo, veía yo unas estadísticas sobre cuánto nos queda de terreno baldío, ¿cierto? Y entonces había unas cifras de 1.200.000 hectáreas. Aunque aquí en este país pues no tenemos claro el tema de la estadística, es un tanto complicado. 1.200.000 hectáreas de terrenos baldíos es muy poco con respecto a la superficie del país. Es muy poco con respecto a la superficie del país, que son 113 millones de hectáreas, y es muy poco si miramos las cifras que nos entregó el anterior gobierno. Nos hablaba de una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas, ¿sí? Entonces habría que ver si es igualmente importante o más importante determinar la ociosidad de las tierras. Es decir, si son 40 millones de frontera agrícola y nos hablan de unos 20 millones de tierras ociosas, ¿sí?, frente a una cantidad de 1.200.000 hectáreas de baldíos, entonces yo creo que hacer reforma agraria no es solamente baldíos. También hacer reforma agraria es ver la ociosidad de las tierras. ¿Qué es la ociosidad de las tierras? Pues son tierras que son de uso productivo, que no se están utilizando, digamos, en el uso productivo, ya sea agrícola o ganadero, pero no con ganadería extensiva. Digamos, en el caso de los conflictos de tierra, cuando estamos hablando, conflictos agrarios, perdón, cuando estamos hablando de tierras que tienen posibilidades pues, para la agricultura y están siendo utilizadas para la ganadería en pastos. Entonces, pero yo quisiera agregar un poco en el tema de esto de reforma agraria, qué es lo que se puede hacer en el país, y una de las cosas es cuál es el resultado de lo que se ha hecho. O sea, estamos hablando de que son por lo menos 150 años de reforma agraria en el sentido de adjudicar baldíos, es decir, no ha habido una redistribución de la tierra, de esos grandes dueños de tierra que tienen tierra pues, que no está siendo productiva, sino más bien ha sido una reforma agraria en el sentido de que el Estado ha transferido su propiedad
a particulares. Entonces el que ha logrado, digamos, como ese cambio en la distribución y en la tenencia de la tierra ha sido el Estado hacia los particulares. De todas maneras, pues uno lo que tiene que esperar es que haya habido resultados en términos de la reforma agraria o de la adjudicación de baldíos. Y para eso uno se pregunta cuáles son los objetivos. Entonces es necesario acceso a tierra a campesinos pues, que no tienen tierra, que hayan posibilidades productivas, es decir, que se use la tierra y que le genere unos ingresos a esos campesinos que están utilizando la tierra, que haya un cambio pues, en la distribución de la tierra y en el caso de Colombia que también se resuelva el conflicto de tierras. Esos son como los grandes objetivos que han estado presentes en las tres grandes leyes de tierras, 36, 61 y 94. Entonces uno lo que hace es tratar de evaluar pues, esos resultados y lo que pues, nosotros hemos encontrado es difícil irnos hacia atrás, pero del 61 hacia acá, digamos los efectos en pobreza, logra reducir un poco la pobreza a aquellos municipios que han sido, digamos, fuertemente adjudicatarios. Entonces, hay una reducción de pobreza y hay una muy leve reducción en la distribución, en el Gini de la tierra. Entonces, se reduce en 0.029, es decir, en un país que tiene una concentración de 0.90, estamos diciendo que el efecto de la reforma agraria del 61 hacia acá solo baja a 0.882. O sea, no hizo nada, digamos, en términos fuertes. Pero lo más duro, porque como hasta ahí uno dice, bueno, aquí unos efectos relativamente o positivos, aunque todavía marginales. Pero lo más triste es que en ambientes donde hay una estructura de la propiedad latifundista previa, o sea, donde existían los grandes latifundios y se hace adjudicación de baldíos en esos municipios, los efectos se revierten. Entonces, lo que uno tiene que entender es, bueno, ¿para qué sirve la reforma agraria? Y lo que vemos es que no es homogéneo, es heterogéneo y depende de la estructura previa de la propiedad en los municipios, pero de todas maneras es marginal. Entonces, y si uno le agrega el tema de producción, pues sí hay unos cambios, o sea, hay posibilidades de producción, pero lo que uno ve es que las familias no logran depender de su totalidad de los ingresos de la tierra adjudicada, o sea, tienen que empezar a diversificar esos ingresos, eventualmente trabajando en otra actividad. Entonces, ¿qué es lo que no queremos hacer con la tierra si sabemos que los resultados no han sido favorables? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no han sido favorables? Ahí entra todo el tema de la política que acompañe pues, a los productores, a los pequeños productores, que hayan vías de comunicación, que hayan servicios en los terrenos, que no queden adjudicados muy lejos, sino que se puedan conectar al mercado, que hayan distritos de riego, bueno, que haya una cantidad de otro apoyo que efectivamente haga que esa entrega de tierras pues jalone las necesidades de quienes están accediendo. Entonces, pues uno también entiende esa tensión entre adjudicar a pequeños productores o eventualmente la captura de quienes eventualmente saben, tienen las posibilidades de hacerla muchísimo más productiva, aunque en detrimento pues, de los pequeños, porque pues los van de alguna manera corriendo o pues no les permiten competir frente a un gran propietario con tierra que puede hacerla muy productiva. En ese contexto, Alfonso, la pregunta es ¿quién tiene derecho a los baldíos? Bueno, digamos que en los diferentes regímenes que se han dado históricamente, se pensaba en un primer momento, lo decía la profesora Juanita, que los baldíos sirvieron para pagarle a los que estuvieron participando de la guerra de independencia, ¿sí? Ellos tuvieron acceso a tierras. Entonces, ¿qué pasaba? Los oficiales le compraban los bonos al soldado y se fueron enriqueciendo y se fueron haciendo mucho más latifundistas. Pero además de eso también los baldíos sirvieron para todo el tema de infraestructura, de vías, de caminos, ¿sí? Entonces se pagaba con baldíos. Deuda externa, se pagaba con baldíos. Después vino un proceso, bueno, también para el tema de colonización, incluso para captar, para que vinieran extranjeros, para desarrollar la economía colombiana. Pero después vino una feria de baldíos, como lo llama el profesor Absalón Machado, y es, ¿quién quiere baldíos? Entonces se le entregaba baldíos a todo el que tuviera encerrado, ¿cierto? Con una cerca ya se tenía posibilidad de acceder al baldío, con que simplemente se pusieran cercas firmes, decía la norma, entonces se accedía al baldío. Pero además de eso, quien tenía 50 hectáreas, entonces si la estaba trabajando le daban otras 50. Entonces después de toda esa feria del baldío vino el tema de la limitación para la adjudicación. Entonces
empezamos con limitaciones para darle prioridad al campesino, ¿cierto? El campesino que está radicado con su familia en zonas rurales, que tenga vocación, por supuesto, de agricultor, y se dieron las posibilidades, pues, de entregar, adjudicar baldíos a estas personas. Se fue limitando cada vez más, pero en algún momento fueron los grandes terratenientes los que accedieron a los baldíos. ¿De qué manera? Pues de maneras ilegales, y es el tema que nos ocupa en estos momentos a nivel nacional, las mafias que se tomaron las tierras en Colombia, entre ellas los baldíos. Entonces, ¿quién tiene derecho? Pensaríamos, ¿quiénes son los sujetos de reforma agraria? La ley 160 nos dice quiénes son los sujetos de reforma agraria. Posteriormente, en el año 2017, se redefinió mediante un decreto ley quiénes eran sujetos de reforma agraria en el contexto de reforma rural integral, y se amplió, además de los campesinos pobres y sin tierra, a las víctimas, se amplió a las mujeres cabeza de familia, a la población desplazada. Esas son las personas que tienen o deberían tener acceso a los baldíos. Sin embargo, los baldíos se los han tomado las mafias. Realmente, si nos ponemos a hablar de un concepto que es fundamental en este contexto, que es la unidad agrícola familiar, entonces se entiende que en este momento, primero la INCORA, después el INCODER, ahora la Agencia Nacional de Tierras, no debería adjudicar baldíos, sino hasta por una UAF. Una UAF es una unidad agrícola familiar, que digamos que es una unidad de medida mediante la cual se supone que una familia, ¿cierto? Primero se decía, podía generar 3 salarios mínimos, después se dijo no, y que el promedio de UAF en Colombia fuera de 22 hectáreas, después se redefinió eso y se dijo, mire, la UAF es una empresa, ¿cierto? Agrícola, pesquera, acuícola, forestal, que en Colombia le permite a una familia vivir dignamente y generar un excedente a fin de aumentar su patrimonio y reinvertir. Esa unidad agrícola familiar no tiene una medida exacta, depende de las zonas homogéneamente, identificadas. Entonces puede ser una UAF en la sabana de Bogotá 2 hectáreas, pero puede ser en los llanos del Yarí 2.269 hectáreas. Entonces hay que ver que ese parámetro como para determinar si realmente, tú lo decías, las adjudicaciones de baldíos han servido para que el campesino salga de la pobreza y viva dignamente, o no ha servido, porque también se dieron adjudicaciones, muchas adjudicaciones por debajo de las UAF. Entonces, eso es otro elemento adicional para tener en cuenta. Juanita, una cosa, en este, digamos, contexto de terrenos baldíos, de adjudicación, de reclamos, de quién tiene derecho, quién no tiene derecho, hay una cosa que diría uno desde afuera, externamente, sin ser experto en el tema, es tenemos una economía agrícola en general bastante débil, digamos, frente a las pequeñas unidades productivas, e incluso no tenemos tampoco una gran agroindustria. En Colombia no existe una gran agroindustria, no habrá unos cuantos cultivos, alguna producción agropecuaria, pero no es tampoco una gran economía agropecuaria. ¿En qué estamos en ese contexto frente a los baldíos? No, pues digamos, los baldíos sí pueden ser una opción, o sea, los terrenos baldíos pueden ser una opción y lo han sido históricamente, pero para eso se necesita apoyo del Estado y organización, pues digamos, de los productores. Eso no puede ser solamente papá Estado que llegue y les entregue la tierra, les entregue, digamos, los subsidios asociados a la producción que tengan para lograr jalonarla. Puede ser una alternativa en la medida en que empiecen a ser más productivos, pero digamos, toda la cadena productiva requieren los distintos pues etapas que haya, digamos, como unas políticas o una regulación que le permita a los productores salir adelante. Si estamos pensando en pequeñas familias, como lo decía, digamos, las UAF siguen siendo producciones familiares, entonces uno tiene que entender qué es lo que se quiere con la economía campesina. Queremos que una economía que finalmente esté totalmente vinculado, pues, al mercado y genere, pues, unos grandes excedentes, o queremos que las familias en el campo sean capaces de tener un proyecto de vida bueno, digno, con seguridad, con garantías, sin que necesariamente estemos hablando de unos tremendos excedentes que permitan, digamos, fortalecerse en un solo producto, pueden ser varios. Entonces, yo creo que hay que entender que hay como una dicotomía, ¿es cierto lo que tú mencionas de que tenemos un agro no necesariamente débil, o sea, tenemos un agro fuerte en ciertos sectores que tienen muchísimo apoyo, y nos toca también empezar a entender qué es eso de la economía familiar. O sea, la economía familiar puede convertirse en una cadena siempre que esté organizado todos esos pequeños productores. Un poco el ejemplo del café nos ayuda a entender cómo pequeñas familias logran finalmente, pues, ser parte de uno de los productos más importantes, pues, de la explotación agrícola, como también puede
puede ser que haya una lógica diferente dentro de la economía familiar que esté más en función, digamos, de la región, del territorio y de las necesidades de esa familia, sin que estén totalmente vinculados con una dinámica. Entonces sí se necesita pues pensar, y para eso esas familias necesitan el Estado, pero no tanto como un subsidio, sino como una cantidad de proyectos, de agua, de vías de comunicación, y en la medida en que eso se empiece a organizar, pues puede empezar a fortalecer. Más adelante pues llegarán otras posibilidades de parte de ese mercado, o sea, de conectarse pues a un mercado muchísimo más grande, pero entender también la dualidad de la producción, y eso es importante frente a los terrenos baldíos. Alfonso, hay un debate actualmente en esta coyuntura en la que estamos metidos, y es que hay una especie de reclamación hacia el Estado para que clarifique cuál es la titularidad de un montón de terrenos baldíos, quiénes son los propietarios o no son propietarios, hacia dónde se mueve esa condición de los baldíos, cuáles son los terrenos que realmente pertenecen a la nación y por tanto son propiedad del Estado. Y el viceministro actual dentro de Agricultura ha planteado que esto llevaría 40 años de aclarar estas situaciones. ¿En qué estamos frente a esa coyuntura? Hay un tema de los procedimientos de clarificación, por supuesto, son los que van a determinar qué bien es baldío y qué bien es particular. Pero esto yo creo que está atado mucho a un gran reto que tiene Colombia, y es el tema catastral. O sea, nosotros acá en Colombia no sabemos de quién es la tierra. No sabemos de quién es la tierra. Hay aproximaciones, hay cifras, hay estadísticas, pero si estamos diciendo que apenas por ahí el 30% de los predios están en catastro, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que hay un 70% de la tierra que no se sabe de quién es, ¿sí? Entonces, frente a eso, la reforma rural integral también, y digamos que todo el proceso de paz que se dio, dejó sentado el catastro multipropósito como una de las medidas para saber de quién es la tierra y para saber hacer política pública acertada con las estadísticas y las cifras reales. Entonces, eso tiene que ver con la clarificación también de la propiedad. Pero si estamos pensando, yo creo que hay que mirar los planes de desarrollo del anterior gobierno y del actual, pues incluso frente al tema del catastro se está viendo venir un tema de privatización. Entonces, eso es una de las cosas que hay que mirar con detalle. Me parece que de todos modos Colombia lo que le invierta a clarificar el tema de quién son las tierras, qué tierras tienen títulos idóneos, cuáles no es plata mal invertida. Es un dinero que hay que sacarlo del presupuesto nacional, porque aquí no podemos hacer política de tierras si no sabemos de quién es la tierra, en manos de quién está. Pero es que además de eso, pensaría yo que nos quedó en el tintero un elemento adicional. Hacer reforma agraria en Colombia, hacer política de tierra en Colombia es supremamente complicado porque tenemos una ñapa. Y la ñapa son las hectáreas, los miles de hectáreas o millones de hectáreas que fueron, digamos, despojadas o abandonadas forzadamente. Si nosotros miramos eso, es otro elemento de la cuestión agraria en Colombia que se une a la falta de grandes soluciones en materia de reforma agraria. Estamos diciendo, hay cifras de 1.200.000 hectáreas despojadas, otros hablan de 10 millones de hectáreas despojadas. Entonces estamos hablando de un problema mucho más complejo, ¿sí?, que hace más difícil el tema de reforma agraria. La ley 1448 de 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, no tiene continuidad en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay unos temas que son complicados que yo creo que pertenecen a la agenda del debate nacional, y creo que es importante seguir dando esas discusiones. Juanita, nos queda muy poco tiempo, pero te voy a hacer una pregunta de perogrullo. ¿Es fundamental resolver esto para resolver el panorama económico del país? Yo creo que más que para el panorama económico es una deuda histórica, o sea, la tierra y resolver los problemas de la tierra, que ya lo habían explicado, pues tiene unas asociaciones pues con conflicto, con desplazamiento, con digamos tensiones que se necesitan resolver, con intereses. Otro tema que uno puede ver es por qué es tan difícil. Y pues una de las razones que han dado es, digamos, que en democracia es mucho más difícil hacer una reforma redistributiva, o sea, de quitarle, digamos, a los que tienen demasiado y empezar a repartir a los que necesitan. Eso es difícil en democracia porque hay unas tensiones, digamos, como un equilibrio entre las fuerzas políticas.
No estoy invitando pues con esto a que hagamos un cambio, sino a que hay que entender que el juego político también tiene repercusiones sobre cómo se da la política de tierras. El otro tema de por qué no se aclaran, o sea, quiénes se está beneficiando y por qué históricamente no se aclaraba. Entonces hay unas élites interesadas en que eso sea difuso y ha sido difuso históricamente. Y por otro lado es por qué no se hace catastro, o sea, quién se beneficia de que no tengamos información sobre aproximadamente el 70% de la tierra rural. Entonces cuando uno ve eso es que hay un juego político y más que el cambio económico es empezar a tener, digamos, un poco más de claridad sobre la regla de juego de la tierra y eso va a permitir en el largo plazo un uso mejor de la tierra. Y para eso hay que entrar también en quienes están detrás de las decisiones políticas sobre la tierra, catastro y adjudicación en este país. Hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico con un tema muy complejo, con muchas aristas y fundamental en la vida del país hoy. Profesora Juanita Villaveses, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias a ti. Profesor Alfonso Balbuena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, siempre será un placer volver a la Casa de Estudios. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico, muy amables.